Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con el responsable de la cartera de Educación de la Nación, el doctor Alejandro Finocchiaro, que creo no ha venido nunca aquí, así que vamos a charlar no solo de la coyuntura, no solo de este momento de transición, sino también un poco el balance que significa de una de las cosas que más se habla en las campañas electorales y que veremos con qué resultados se terminan estos 4 años de gestión. Estoy hablando de la educación, por supuesto. Ministro, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo Un placer andás? verte, por favor. ¿Acá primera vez o ya viniste? No me acuerdo. No, ya vine. Es más, claro. no sé si no es mi tercera. ¿Esta es la tercera? Segunda seguro, y posiblemente tercera. No. Bueno, empecemos a hablar por la política, después me dedico un poco a la educación. No hay transición, no veo diálogo entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. No la hay, es verdad, Luis, pero también es verdad que nosotros estamos preparados para la transición. Si a mí me llama quien va a ser el ministro de Educación, o puede llamarme también alguien que designe el presidente electo de su equipo, porque no siempre las transiciones las hacen los ministros. Vos mandás un equipo de gente, yo estoy preparado para recibirlo en menos de 1 hora. O sea, una reunión conmigo y después pongo a todo el equipo de educación a disposición para ver los números del ministerio, para ver los programas del ministerio, las políticas públicas. No tenemos ningún problema en eso. Por supuesto, el presidente electo ha decidido que esto sea así y tiene derecho también. O sea, pero digo, Santiago Cafiero es el jefe de gabinete. Suena como posible ministro de Educación, que se me va a escapar, el rector de Hurlingham. Jimmy Persic. Exactamente. Jaime Persic. Exactamente. O Nicolás Tota en alguna situación, pero digo, el que más suena es el rector de la Universidad de Hurlingham. Digo, nadie se comunicó. Y de hecho, yo con Jimmy Persic tengo una muy buena relación. Así que entiendo que no se está haciendo porque hay una decisión de no hacerla. El 27 de octubre Alberto Fernández se transforma en el presidente electo y es el que tiene el derecho de tomar determinadas decisiones. ¿Cómo hace la transición? Nosotros estamos a disposición, pero es Fernández el que tiene que tomar la decisión de si hacerla o no hacerla. Le pertenece esa decisión. Probablemente el clima, y te enojaste mucho cuando con nosotros en la radio Cafiero digo que era el peor gobierno de la democracia, el de Macri. Me pareció algo muy fuerte, porque yo creo que cuando vos estás en la vida pública, vos tenés cada declaración que hacemos, tenemos que medirla. A veces uno quiere sonar provocativo, a veces uno quiere declarar alto, ¿sí? Pero entonces vos también tenés que saber que cuando haces ese tipo de cosas o cometés un exabrupto, del otro lado también llegan respuestas. Es decir, como decimos en el ajedrez, las negras también mueven, ¿no? Entonces, yo creo que decir que el gobierno de Mauricio Macri ha sido el peor gobierno desde la vuelta a la democracia es un exabrupto, no solo porque creo que es algo que no es así, sino que en todo caso se puede plantear de cualquier otra manera y podemos discutir tópico por tópico, ¿no? Y yo creo que lo que nos falta es reflexión, es madurez en la reflexión y profundidad en las reflexiones sobre las cosas que nos faltan. Sin ánimo de chicane, sin buscar un título, ¿cuál es el peor gobierno de la democracia? No, yo creo que, sinceramente, todos los gobiernos dejaron algo, algunos no pudieron, pero tuvieron la intención. Claramente Alfonsín nos deja el concepto de democracia y nos deja el concepto de derechos humanos, entendidos en el siglo XX, ¿no? En Argentina tardaron en llegar. Se hacía 40 años que esos conceptos estaban en el mundo. Creo que Menem, con todas sus falencias, trajo el concepto de modernidad. Pero interesante lo que plantea. Algo nos dejaron y algo fue malo. En Alfonsín fue bancar las instituciones y fortalecer la democracia. ¿Lo malo qué fue de Alfonsín? Bueno, claramente la cuestión económica, digamos, pero porque yo creo que Alfonsín tenía una concepción de 10 o 15 años atrás. Vos fijate que de esa época, ¿no? Los movimientos parecidos a lo que era el radicalismo de esa época, el Partido Socialista Francés de Mitterrand, el PSOE en España, ya habían comenzado, ¿sí?, a volcarse un poco más hacia la lógica del mercado, a que el Estado no intervenía tanto en la economía, y Alfonsín seguía pensando como esos partidos 10 años atrás. Menem, ¿qué bueno y qué malo dejó? Yo creo que Menem dejó el concepto de modernidad, introdujo a la Argentina en la modernidad y creo que tuvo falencias que tuvieron que ver con
no poder hacer la reforma del Estado como debió haberse hecho, y eso además trajo casos de corrupción individuales, que en algunos casos fueron notorios, ¿no? Pero, por ejemplo, a Menem le faltó acordar con los gobernadores las reformas en los estados provinciales, el control de las empresas de servicios públicos, porque no está mal privatizar algo, lo que está mal es que vos no controles qué se hace con servicios que son públicos, ¿no? ¿De la Rúa qué fue lo bueno y lo malo? Mira, yo no lo voté a De la Rúa. Creo que De la Rúa tenía pensado en su cabeza... ¿Votaste a Duhalde? Yo voté a Duhalde. Sí, voté a Duhalde. Yo creo que De la Rúa, él quería hacer un país nórdico y especialmente en todo lo que tuviera que ver con la transparencia y la honestidad. Y creo que no tuvo el suficiente juego político para poder hacerlo, ¿no? Y cuando le faltó capacidad de decisión en su estructura de mando. De la Rúa, no todo el mundo puede ser presidente. De la Rúa fue un gran legislador, igual que Eduardo Menem, por ejemplo. ¿Y dejó algo bueno a la presidencia de la Rúa? Ese intento. El intento. Ese intento. De hecho, yo en serio creo que De la Rúa fue un hombre valiente en intentar hacer eso. Salto, digo, por los interregnos, no sé, Duhalde dejó, ¿qué fue lo bueno y lo malo de Duhalde? Bueno, a ver, Duhalde haber agarrado el país cuando lo agarró. Vos te debes acordar que en ese momento, cuando fracasa la opción Rodríguez Sá y todo eso, nadie quería agarrar ese país. Y Duhalde se hizo cargo de un país que estaba en llamas, ¿no? La verdad que lo condujo como pudo, pero lo condujo. ¿Qué fue lo bueno y lo malo de Néstor? Mira, yo creo que en general en los 4 años de Néstor, yo creo que lo bueno fue una revalorización de la política, de la actividad política, que desde la caída del muro de Berlín, fines del 89, principios del 90, cada vez se había ido corriendo más hacia el lado de la tecnocracia, hacia el lado de sobrevalorar las cuestiones técnicas por sobre las decisiones políticas. Un ministro o un presidente es alguien que toma decisiones políticas, ¿sí?, que vienen avaladas por equipos técnicos. Es eso básicamente lo que hacemos. Yo creo que Néstor Kirchner tuvo una revalorización de la política. ¿Qué fue lo malo del gobierno de Kirchner? Yo creo que en primer lugar, no ver cuando los commodities argentinos estaban a $600 la tonelada, la soja básicamente, no ver que con eso Argentina podía pegar un gran salto hacia adelante. Lo malo de los gobiernos kirchneristas, tanto de él como el de Cristina, yo creo que la matriz de la corrupción, si ya no estamos hablando de casos individuales, ¿no? Estamos hablando de una matriz diseñada para eso y el intento de autocracia. Me detengo un segundo en esto, porque cuando uno habla de matriz de corrupción, la discusión es, ¿había un dejar hacer y robarse o se enriquecieron? Voy a ser torpe. ¿Cristina se la llevó? Yo eso no te lo puedo decir porque soy una persona que cree en la justicia y creo que la justicia es la que debe decidir. Sí creo que los Kirchner aumentaron desproporcionadamente su patrimonio y además creo que la vicepresidenta electa, ¿sí?, ha tenido un montón y tiene un montón de causas judiciales que le son muy difíciles de explicar. Inclusive algunas que son muy simples, salen a la luz, pero que no quiero ahondar porque tiene que ver con cuestiones familiares en las que no me quiero meter. ¿Vos crees en la justicia? Porque yo creo que la mayor reforma que se debe a la democracia es con el tema de los jueces. Digo, ¿de verdad confías en la justicia que tiene nombre y apellido, que tiene Claudio Bonadío, que viene desde los jueces de la servilleta de Corach hasta hoy, o que tiene la doctrina Irurson y que hoy está todo paralizado? ¿Crees en la justicia? Mira, es que tenemos que creer en la justicia, pero también coincido con vos en que tenemos que tener una reforma profunda. Mirá, el presidente Macri designó una gran cantidad de jueces en estos años. Siempre designó el primero de la nómina. Es decir, aquel que ganó el concurso. Que había ganado el concurso. Lo cual, viste que a vos tenés ternas, vos a veces puedes elegir, porque a lo mejor un juez viene de un fuero que no te parece que sea bueno para
No, pero el presidente siempre designó al primero. De hecho, el presidente designó a 2 jueces de la Corte, a uno de los cuales no conocía, Rosati, lo cual además se notó en los votos de Rosati, que no era amigo de Mauricio, y designó a Rosenkrantz, a quien había visto una sola vez cuando Rosenkrantz era rector de la Universidad de San Andrés y Mauricio fue a dar una conferencia. No me quiero olvidar lo bueno y lo malo, pero ya que lo trajiste, Rosenkrantz era abogado de un grupo de Quintana, de cercano al presidente, los propuso por decreto, mirado en retrospectiva, sin ánimo, pero digo, ¿no fue un craso error esa propuesta por decreto? Yo creo que no debió haberse hecho así. Pero también lo que reivindico es lo que te dije antes. Vos tenés un presidente que nombra 2 jueces en el máximo tribunal que él no conocía. Y que, habida cuenta de los fallos que ese tribunal sacó después de esos nombramientos, no podemos decir que el presidente Macri se haya beneficiado de esos fallos. Dijiste lo malo fue la voluntad autocracia. ¿Lo bueno de Cristina qué fue? Mira, yo creo que me cuesta mucho encontrar. Me cuesta mucho encontrar lo bueno en el gobierno del expresidente. Muchísimo. ¿Nada? Tendría que pensarlo mucho, lo cual es grave, si vos querés, porque pensarlo tanto, pero realmente yo no... Y vos fijate que te acabo de reconocer algo bueno en el expresidente Kirchner. Ahora, ¿y cómo los votos no explican todo? Pero ¿cómo explicás 54, creo que sacó 55 en su reelección, y ahora 48, 49%? Porque la gente vota por cuestiones muy variadas. En el año 2011, digamos, la economía había pegado un envión, ¿te acordás? Después del crash del año 2008. Ella también representaba a una mujer que había tenido una desgracia personal muy grande. Yo creo que ella además hizo uso de eso, ¿no? Y tampoco hay opciones. Esa es la verdad. Por eso te das cuenta, yo creo que el segundo, que no, mirá, no recuerdo, creo que fue el socialismo. Wiener, Héctor Wiener. Hermes Wiener. Hermes Wiener sacó 16 puntos, sí, y no Duhalde sé, sacó 13. 11. Sí, está bien. O sea, vos fijate que claramente no había opciones. Y en este caso, bueno, es lo mismo pero al revés, ¿no? Básicamente nuestro gobierno se lleva en el debe no haber podido solucionar determinadas cuestiones que tienen que ver con indicadores económicos que llegan a la gente. No quiero, Alejandro, no quiero dejarlo pasar porque vos viste cómo es que cada frase es, y si no se repite... Y vos sos muy buen entrevistador, así que no dejas pasar alguna. Pero digo, dijiste, Cristina hizo uso de la muerte de su marido. Hizo uso de su desgracia familiar, dije. Que era la muerte del marido. Pero eso lo decís vos. Digo para el título. Y sí, pero todos Luis, en ese momento ella usó eso, ¿sí? Entre otras cosas. De hecho, como dicen en el campo, durante esos meses del 2011 se abuenó, ¿no? Parecía otra persona, más lógica, más razonable, ¿no? Ganó las elecciones y al otro día dijo vamos por todo. Al otro día, digo... El 20 de junio de ese año. ¿No? Ahora vamos por todo. Es realmente grave que en una democracia vos digas vamos por todo. Yo no quisiera ir por todo. De hecho, vos decís, a nosotros nos gustaría que en el año 2023 pudiésemos ganar las elecciones, pudiésemos volver a gobernar, terminar muchas de las cosas que empezamos. No me gustaría que mi espacio político tuviera todo. Me parece que no es sano. ¿Qué es lo malo de Macri? ¿Qué fue lo malo de Macri? Yo creo que lo malo de Mauricio fue haber intentado derribar todos los privilegios que existen en la Argentina todos juntos. Mauricio se metió con los privilegios de todos. Pero eso no es una... Y no, porque vos generás enemigos, ¿sí? Generás adversarios que continuamente... No, es que a lo mejor había que haberlo hecho más paulatinamente, ¿sí? Yo creo que Mauricio desde el primer día dijo acá no hay más privilegios para nadie y es muy difícil eso cuando vos tenés corporaciones que tienen privilegios afincados desde hace décadas, en algunos casos más que décadas, y vos decís, bueno, ahora se acabó. De hecho, Mauricio siempre cuenta una anécdota de alguien que lo va a ver y que le dice, che, qué bien esto, de que no haya más privilegios para nadie, sacaste esto, sacaste el otro.
Sí, bueno, y cuando se están retirando, esa persona le dice, che, lo mío, no, lo tuyo también. Pero digo, no suena una crítica, una autocrítica brava, es decir, fue demasiado rápido con algo bueno, es decir, digo... Bueno, a ver, otra de las cosas claramente, que yo lo he dicho muchas veces, es nosotros empeñados en hacer esta reforma estructural, de fondo, ¿sí? En algún momento no percibimos adecuadamente el enorme esfuerzo que estaba haciendo un sector de nuestro país, que es la clase media. Que esa clase media que hasta el año 2017 dijo, sí, es verdad, yo no podía pagar 100 pesos la factura de la electricidad cuando tengo 3 aire acondicionados, yo no podía pagar. Esas personas después siguieron padeciendo ese enorme esfuerzo y nosotros empeñados en lograr bajar el déficit fiscal, en lograr un presupuesto equilibrado, que son las condiciones que hacen falta para que un país crezca, en algún momento dejamos de percibir eso. No nos dimos cuenta, Luis. Ahora digo, pensando en los números, que efectivamente se restablecieron en el gobierno de Macri, 50% de inflación por lo menos, 40% de pobreza según la UCA, ¿no será eso lo peor del gobierno de Macri? Bueno, a ver, sí, pero son indicadores también. Vos fíjate, en realidad estamos teniendo 35% de pobreza, pues la UCA está diciendo 38, ¿no? Inflación. Muchos de esos indicadores, Luis, lo que nosotros no pudimos fue revertir lo que heredamos. Porque en realidad no es que nosotros heredamos un nivel de pobreza de 11 puntos y lo llevamos a 38. Era de 30. Era de 30, 30 y pico, porque tampoco se medía. ¿Vos te acordás que...? La UCA misma que estamos mencionando decía que era el 30, bueno, hoy es 38. La inflación pasa a 52% este año. Está bien. ¿Y cuánto fue en el 2015? 25. Luis? Bueno, nosotros tratando de hacer lo que había que hacer, ¿sí? No pudimos detener eso. Y yo te lo dije cuando empezó la nota, eso es parte de nuestro debe. Ahora, nosotros hemos hecho un gobierno decente, nosotros hemos hecho un gobierno republicano, ha habido gozo de todo tipo de libertades en nuestro país. Ningún periodista, y ojo que esto lo digo como algo que debe ser normal, ningún periodista ha tenido jamás miedo de criticarnos a nosotros. Hemos puesto mucho dinero en obras de infraestructura, que claramente va a aprovechar este gobierno que viene seguramente, y que está bien, porque si lo aprovecha el gobierno y lo sabe aprovechar, los puertos, los aeropuertos, las rutas, las carreteras, las cloacas, le va a ir bien al país. Ahora, ¿por qué? Sí, vuelvo con esta pregunta, y se lo digo a alguien, y esto corre por mi cuenta exclusiva, que es indudable en la honestidad. Digamos, si a mí mañana me dicen Finocchiaro, me río, porque es un tipo honesto. Dicho esto, vos decís, un gobierno republicano. Los controles fueron complejos, ¿no? Desde la Oficina Anticorrupción. Un gobierno transparente. Blanqueo para familiares, causa de correo. Bueno, suponete que no quiero dejar de mencionar. Tenés familiares del presidente procesados, ¿sí? Y el presidente no ha llamado a ningún juez para que eso no ocurra. Se ha investigado el patrimonio del presidente y el presidente no ha... Escúchame, cuando empezó el segundo mandato de Cristina, un procurador general quiso investigar al vicepresidente y saltó. Enrique. Sin duda. Entonces, a ver, todo gobierno tiene errores. Claramente, y nosotros tuvimos errores. Y claro, si dejamos cosas en el debe que te las acabo de reconocer. No, ahora, el tema es sí, cómo vos concebís la función pública. Nosotros la concebimos como servicio. Como servicio, te diría que casi en términos anglosajones. Yo sirvo, ¿sí? Y yo creo que eso se notó. Pero yo te lo concedo. A mí me preocupa cuando vos decís, el problema no es que nosotros no hayamos tenido tal hecho, es que nosotros fueron peores. Viste que en el derecho penal lo compensa. Un delito es un delito y el delito del oponente político es un delito y no compensa. Dicho esto, vamos a suponer que te concedo esto. No es, ¿eh? Te hice un pequeñísimo beneficio inventario. ¿Por qué no lo votaron? Porque yo creo que la cuestión económica pesó mucho y que nosotros perdimos ese voto de gente de clase media que, te repito, hasta el 2017 dijo, yo apoyo, y cuando nosotros dejamos de percibir eso, lo que nos estaba diciendo la gente es, está bien, estoy a favor del presupuesto equilibrado, estoy a favor de que bajen el déficit fiscal, estoy a favor de la inserción argentina en el mundo y de que hagan rutas, pero me falta leche en la heladera. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Entonces,
Dejamos de percibir eso. Y yo creo que para nosotros fue muy grave, porque nosotros somos un gobierno que ha estado en la calle escuchando a la gente. Se ve que en algún momento oímos, pero no escuchamos. ¿Macri 2023 es una ficción, es una utopía? Mira, Luis, yo creo que nunca, yo hace 36 años que hago política y además doy teoría política hace 25 años. Nunca jamás a mí se me ocurriría hacer una proyección, especialmente en la Argentina, de acá a un año. O sea, hoy creo que Mauricio Macri se ha ganado el derecho de conducir el espacio de oposición con un liderazgo más horizontal, con más participación de otros actores, sí, claramente. Ahora, primero habría que preguntárselo a él. Segundo, si él quiere. Segundo, yo creo que no se puede hacer ninguna previsión de acá a un año, 2 años. De hecho, a veces me causa mucha gracia cuando alguien viene y me dice, no, porque yo quiero ser gobernador en el 2027. Puede ser que vos te pongas como meta ser gobernador, ser jefe de gobierno de la ciudad, ser presidente, o lo que vos quieras. Ahora, uno va trabajando, va haciendo lo que tiene que hacer, pero pensás en un objetivo así, es como que vos me digas, Alejandro, en el 2031 yo quisiera tener un programa que llegue a toda América, inclusive los países del norte. Bueno, Luis, trabajemos, no sé si vamos a llegar. Pero bueno, pero es un norte, ¿no? Es un norte. Bueno, por eso te digo, ¿te imaginás a Macri volviendo a competir por la presidencia? Claro que me lo imagino. Claro que me lo imagino. Yo creo que a quienes gobernamos nos juzga la historia, finalmente, ¿no? Primero somos juzgados en las elecciones, ¿sí? Que es un juzgamiento muy cercano, muy emocional, ¿no? Pero después nos juzga la historia. De nuevo, yo creo que la historia de nuestro gobierno va a rescatar muchas cosas. Estoy seguro, Luis, que va a rescatar muchas cosas. Después del inventario que hicimos largo, este programa me permite hacerlo, vuelvo a preguntarte, ¿cuál es el peor gobierno y el mejor gobierno de la democracia? No, es que yo, la verdad que no, porque creo que sería injustos con unos y con otros, porque yo creo que los gobiernos han tenido cosas buenas y cosas malas, y tampoco quiero, porque no estoy dando clases acá, ¿sí? Ni estoy escribiendo un paper, estoy acá con vos, que sos un periodista de actualidad política, quiero mirar hacia el futuro. Me parece que no hay que seguir enroscándose en discutir lo que pasó en el pasado. De hecho, yo creo que nuestro espacio debe hacer una autocrítica, pero una autocrítica mirando hacia el futuro, ¿sí? Y sin personalismos. Y también la autocrítica puede ser que somos nosotros Venezuela, si vienen ellos vuelve el pasado, como única consigna como máxima consigna electoral. Bueno, no sé si fue la máxima, fue una de las consignas, y yo creo que gran parte del 40% de los votos que sacó el presidente Macri tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese tipo de matriz de gente que no quiere que nuestro país sea Venezuela. Yo estoy convencido de eso. ¿Hoy con Alberto electo hay riesgo de que seamos Venezuela? No lo sé, Luis. Yo le deseo al presidente electo lo mejor en su gobierno. Y creo que nosotros debemos ser una oposición constructiva. Si el presidente electo llama al diálogo, creo que tenemos que participar en el diálogo. Creo que tenemos que buscar consensos, porque tenemos una representación parlamentaria muy grande, pero a su vez creo que tenemos que ser muy firmes en la defensa de nuestra Constitución, en la defensa del republicanismo y en la defensa de las libertades, en especial de la libertad de expresión. Vos sabés que yo soy un defensor acérrimo de la libertad de expresión, porque creo que es un derecho de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Definime a Alberto Fernández. No, Alberto Fernández es un político de toda la vida que tuvo la fortuna de la que habla Maquiavelo, ¿no? Que no es suerte. La fortuna de la que habla Maquiavelo no es la de la persona que va caminando por una calle y encuentra un billete de lotería premiado, sino la de la persona que va caminando por esa calle para ver si encuentra el billete de lotería. Y él lo encontró. O sea, es una persona que siempre estuvo cerca del poder, a veces un poco más lejos, a veces un poco más cerca, pero que siempre estuvo en la política y pensando, y un día le tocó. Un día Cristina habrá mirado sus números, habrá dicho, yo si encabezo no llego, tengo que buscar a otra persona, esta persona me merece confianza,
me garantiza tal y cual cosa, y acá yo estoy pasando al terreno de lo que no sé, ¿no? A lo que imagino. Y está Alberto. Ahí está Alberto. Alberto es un producto de la política argentina. ¿Sentís, te parece que tiene lógica el debate de si gobierna Alberto o gobierna Cristina, o te parece que es ocioso? No, me parece que es ocioso, salvo que el peronismo intente dirimir sus diferencias en el poder, lo cual puede ser trágico. Ahondá sobre eso. Sí, claro. Si nosotros en este momento, es un momento... Argentina hace muchos años que es un país estructuralmente débil, ¿no? Entonces necesitamos de mucha cohesión, tanto de que quienes gobiernan y mucha responsabilidad de quienes vamos a hacer oposición. Si en el medio de esta debilidad estructural que tiene Argentina vos ves que en el gobierno se están peleando y se están matando entre ellos, es gravísimo. Por supuesto, ni remotamente lo comparo con el peronismo de los 70 en el poder, porque es otra cosa, es descontextualizar todo. Pero sería gravísimo que eso pasase. ¿Ves riesgo de eso? Vamos a ir a ver, viéndolo mientras anda. No, la verdad que no lo sé. Por un lado llegan informaciones en un sentido, en otro, pero realmente en serio, yo quiero ser muy respetuoso con el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, y creo que ellos deben tener la oportunidad que nosotros no tuvimos de tener por lo menos 100 días, ¿sí?, para poder tomar sus decisiones. Nosotros estuvimos bajo fuero desde el minuto 1. ¿Te parece? Sí. Sí, nosotros no habíamos terminado de asumir y ya estaban diciendo que iban a tomar supermercados, que no llegábamos a fin de año, que iba a estallar el país, que no podíamos tocar un solo empleado público de los que ellos habían puesto en los últimos 3 o 4 meses. Yo me acuerdo, cuando yo asumí como ministro de Educación de María Eugenia Vidal en la provincia, vos no sé lo que era. Era realmente entrar en una zona no solo devastada, sino con peligros y amenazas a cada rato. Ahora que la trajiste María Eugenia, y es interesante mirar la provincia, que conoces muy bien, la elección fue por paliza en la provincia. ¿Por qué Kicillof le propinó una paliza a María Eugenia? Por el efecto arrastre que tuvo Alberto Fernández. Yo no sé si Kicillof es una persona tan conocida, y te aclaro otra cosa, Yo considero a Kicillof una persona con una elevada estatura intelectual, ¿no? Es decir, no estoy... Pero no sé si era un tipo muy conocido. Pero es un tipo muy formado, vos decís que aunque no comparta, ¿no? Kicillof arrastra a Alberto, o sea, no. Sí, arrastra Alberto arrastra el empuje... ¿Y María Eugenia arrastra el tirón para abajo de Mauricio Macri? ¿Cómo? María Eugenia, ¿es traccionada hacia abajo por la mala gestión de Macri en la economía? No lo sé, porque la verdad que ya entramos en el terreno, Luis, de la política ficción. No lo sé, no sé qué hubiese pasado si... de hecho, vos sabés que yo fui candidato a intendente en La Matanza, y la diferencia entre quien encabezaba la boleta, que era Mauricio, y yo, y en el medio María Eugenia, es de menos de un punto y piquito, no se notó. ¿Qué es la cámpora, Alejandro? La Cámpora es una agrupación política que hasta ahora lo que yo le he visto es la mística del lobby, ¿no? Es decir, fue creada entre los pasillos del poder y terminaron quedándose durante el segundo mandato de Cristina Kirchner con una gran cantidad, ¿sí?, de lugares del Estado. Por otro lado, es verdad que también ellos intentaron una revalorización de la actividad política, puede estar de acuerdo o no con lo que hicieron, pero sí lo intentaron. Ahora les va a tocar gobernar en otras circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que ahora es el momento de probar si realmente tienen la vocación que hay que tener para servir o no. ¿La cámpora va a gobernar tu provincia? Bueno, eso lo va a decidir el gobernador electo, Kicillof. Yo entiendo que va a tener una gran influencia ahí. Igual creo que no hay que estigmatizar esas cosas. Yo creo que una agrupación que fue formada en el poder, o sea, la cámpora no es Montoneros, ¿sí? Claro. Con quienes, no, pero viste que ellos muchas veces tratan de despejarse. La cámpora no es Montoneros, entonces la cámpora fue formada, ¿sí?, en los pasillos del poder, perdón. Bueno, ahora van a tener que demostrar.
Definime a Cristina Kirchner. Creo que es una persona con muchas ansias de autocracia. Y eso es lo que creo que en el 2015 se le puso un freno. O sea, Cristina es una autócrata por naturaleza. Ella necesita tener la suma del poder público. En el cristinismo no hay la más mínima disidencia. Mirá, te voy a poner un ejemplo muy claro. Y eso también lo comprende el expresidente Néstor Kirchner. Solo ellos pudieron estar peleados con Bergoglio, que es una persona que piensa muy parecido a ellos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se pelean con Bergoglio? Porque un cardenal primado claramente tiene que hacerle críticas a un gobierno. Siempre las tiene que hacer, ¿no? Es como el periodismo. Vos, aunque simpatices con nosotros o no, vos suponete que simpatizases con nosotros, también nos tenés que criticar cuando ves algo que es criticable. Y realmente Bergoglio nunca los criticó hasta el hueso. Sin embargo, ellos terminaron peleando, trasladaron el Te Deum del 25 de mayo, vos recordarás que creo que lo hicieron en Tucumán. Entonces, ¿por qué? Porque no se acepta la más mínima disidencia. Esta vocación de autocracia, ¿te parece pone en riesgo en el ejercicio de la vicepresidencia el sistema de división de poderes y demás? Yo creo que ahí sí va a ser muy importante la figura de Alberto Fernández, ¿no? Porque el que tiene la firma del Poder Ejecutivo es Alberto Fernández. Los que dicen que Cristina cambió. Y es que ya van varias veces que lo hace, ¿no? Es decir, yo te hablaba recién del 2011, cuando ella se abuenó, entre comillas. No lo sé. Yo cuando la veo a la misma persona de siempre. No veo a otra persona. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de tu gestión? Lo mejor creo que tiene que ver con haber utilizado las evaluaciones a aprender para poder planificar políticas públicas con información confiable, verdadera, es decir, el aprender matemática, la mejora en lengua, la secundaria 2030, el aprender conectados. Eso creo que eso fueron todas decisiones, la ESI, fueron todas decisiones basadas en los cuestionarios a aprender, tanto en lo que tenía que ver básicamente con el área de conocimientos, como en aquellos cuestionarios que alguna vez nos criticaron, que siendo anónimos te preguntan sobre tu contexto, ¿no? Lo peor yo creo que fue no haber podido llegar a los 3.000 jardines. Hemos llegado a casi 1.000, pero no hemos llegado a 3.000. Fuiste muy duro. Y te voy a decir una cosa, y lo dejaría, yo creo que el Ministerio de Educación de la Nación no tiene que construir nunca más. Tiene que, en todo caso, tener una cuenta corriente en el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Pero que sea competencia de... Pero que sea competencia. Un ministro de Educación no puede dedicarse a construir. ¿Qué es Roberto Baradel en la educación argentina? Roberto Baradel es el principal dirigente de CETERA hoy. Y yo creo que CETERA representa el inmovilismo y el atraso en la educación argentina. Yo, sobre Roberto Baradel, no puedo hablar mal porque cada vez que he negociado con él, él me ha cumplido su palabra. Cada vez que he tenido un acuerdo, él lo ha llevado adelante. Es decir, yo no puedo hablar de mal de la persona, porque conmigo siempre ha tenido un trato absolutamente correcto. Más allá de las discusiones que podemos haber tenido, pero yo en ese sentido no puedo decir nada, sí, sobre CETERA. Yo creo que cada vez tenemos que personalizar menos, ¿no? CETERA es una institución, con lo cual ahí no personalizo. ¿Por qué uno tiene la impresión de que hubo como un enojo hacia el maestro? Bueno, Vidal lo expresó más fuertemente, incluso con la educación privada, con las universidades privadas, pero digo, esta cosa de los maestros laburan solo cuatro horas por día, tienen 3 meses de vacaciones. No, yo nunca dije que tenían 3 meses de vacaciones, de hecho no es verdad. A ver, yo siempre traté, con cada periodista con quien he tenido una nota en estos años, de separar, porque dentro del periodismo y de los medios está muy instalado esto de los docentes. No, una cosa es el gremio, otra cosa son los docentes. Hay docentes que están afiliados a gremios,
¿sí? Que representan el 20% del total país o 25%, no son la mayoría, ¿no? Yo creo que tenemos grandes docentes en Argentina, Luis, muy buenos docentes en Argentina, y creo que hay una minoría que no lo es, que termina perjudicando al resto, porque el Estado no tiene bolsillos de payaso, Luis. Entonces, cuando vos tenés, hace 3 años, provincia de Buenos Aires, sobre 100.000 millones de pesos de salarios, 20.000 millones eran licencias. Pongamos que la mitad de eso estuviese bien dado, es decir, una persona se enferma, tiene que tener licencia. Una mujer está embarazada, tiene que tener licencia. A vos se te muere un familiar directo, tenés que tener una licencia, es decir, ¿no? Pero cuando logramos informatizar todo eso, empezaron a salir casos, por ejemplo, de un psiquiatra que daba 35 licencias psiquiátricas por día, de una docente que pedía desde Cancún su licencia. Digo, esa gente le está haciendo daño al resto, porque esa gente es la que impide que se puedan dar mejores aumentos, es la que impide que podamos progresar. Entonces, yo creo que tenemos que discutir esas cosas. Creo que tenemos que discutir sobre el salario docente, Luis, incentivos positivos. Yo lo quise discutir y los gremios no quisieron. Perdón, ¿sabés a qué me refiero con incentivos positivos? ¿No? Capacitación. Vos en la universidad pública argentina, estatal, laica, gratuita, vos sos docente, tenés una maestría, creo que es el 9% de tu salario básico. Tenés un doctorado, es el 17% del salario básico. Creo que son esos números, podés chequearlo después, pero más o menos eso, ¿no? No es que uno hace un doctorado que cuesta tanto por el 17%, por el porcentaje, pero te ayuda. Cuando llegás al máximo de antigüedad como yo, ya eso te representa algo. Vos hoy en la docencia obligatoria argentina, digamos, lo único que podés esperar es crecer, tener más edad, ser más viejo, o si sos un buen docente, no importa, salir del aula para ser secretario, vicedirector o director, para poder ganar más dinero. Trajiste la discusión desde la reforma en adelante, ¿qué clase de educación tenemos? Hoy, siglo XXI, ¿la educación debe seguir siendo, en la universidad, el ingreso restricto, debe ser gratuito? Es que la universidad no es gratuita, es no arancelada, que es diferente, porque cuesta, sí, la pagamos todos los argentinos. Mira, yo creo que ese es un tema que ya está saldado en la Argentina. Lo que yo creo es que tenemos que avanzar, inclusive porque la gratuidad ya no alcanza. Por eso nosotros hicimos las becas Progresar, por ejemplo, ¿no? Vos tenés chicos que aunque vos le digas, anda que es gratis, no pueden dejar de trabajar la cantidad de horas que trabajan, o si van a estudiar ingeniería, cuando les piden un tablero de dibujo, se dan cuenta que eso vale el salario de 6 meses. Y entonces que no pueden seguir. Pero también es verdad que ahí también tenemos que reorganizar todo el sistema universitario con las universidades. ¿Para qué? Para planificar. Vos hoy tenés, por ejemplo, 4 universidades públicas en un radio de 20 kilómetros, las 4 dan derecho. Las 4 dan derecho con los fondos nuestros, de todos los argentinos. Cuando hay áreas de conocimiento vacante que nuestro país necesita para desarrollarse y que además tenés trabajo en forma inmediata, tenemos que achicar las carreras, Luis. Que el teórico para recibirte de abogado sean 6 años, es del siglo XIX, no es del siglo XXI. Sé que me vas a decir que sí, porque forma parte de un proyecto de tu gobierno. ¿De verdad te seduce el servicio cívico voluntario? Qué buena pregunta que me haces, Luis. No es que me seduce. Uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos, todos como sociedad que hemos tenido siempre, es la hipocresía, ¿no? Vos hoy tenés chicos y chicas de 16 años que por más que le hagamos muchas ofertas de terminalidad de la escuela secundaria, mirá que hay un montón, en todas las provincias, inclusive hemos votado en el Consejo Federal terminalidad con oficio, que te recibe secundario, con un oficio, bueno, no van a volver, no van a volver. Salvo que vos me digas que somos Cuba, entonces los vamos a buscar, los llevamos a punta de bayoneta, los hacemos sentar y los tipos están ahí, no van a volver. Entonces, ¿qué hacemos con esos chicos, Luis? Con esos chicos les tenemos que dar una oportunidad en la vida, el Estado les tiene que dar una oportunidad en la vida. Yo acompañé a Patricia y hablé con chicos que estaban aprendiendo oficios, contentos, algunos que tenían que ver con la tecnología, pero otros no. Otros estaban aprendiendo a colocar cerámicas, por ejemplo. ¿Y por qué hay que recurrir al imaginario del batallón y no recurrir a la escuela para eso?
Porque no hay, bueno, ese es un imaginario que está, pero andá con Patricia un día o vení conmigo y vamos a recorrer. Y no hay lógica de batallón, no hay lógica de batallón ahí. El sistema educativo formal y el no formal lo maneja el Ministerio de Educación. Acá estamos hablando de otra cosa. Vos acá estás hablando de oficios, estás hablando de que estos chicos aprendan hábitos. Luis, una de las cosas que le pasa hoy a muchos de nuestros chicos, y en esto no hay clase social, ¿sí?, es que no han adquirido hábitos. ¿A qué me refiero con hábitos? Por ejemplo, saber que si empiezan a trabajar el productor tuyo y tienen que entrar a las 9, no es lo mismo que a las 10 menos cuarto. Está claro. No es lo mismo. Yo al comienzo hablaba del tema de Tinelli. Me interesa qué pensás como ministro de Educación de Marcelo Tinelli. ¿Marcelo Tinelli como ministro de Educación? No, vos como ministro de Educación, ¿qué pensás de él? No, yo creo que, en primer lugar, Luis, yo nunca estoy de acuerdo con los vetos. Nunca. Alguna vez he sido vetado en mi vida y sinceramente es algo que me quedó, me dolió mucho, y yo trato de aprender de quienes fueron mis mayores lo bueno para repetirlo y lo malo para no hacerlo. Marcelo Tinelli me parece que es una de esas personas que ha revolucionado su medio, ¿sí? O por lo menos lo revolucionó hasta hace unos años, ahora me parece que está medio quedado con esto del bailando, pero claramente, como vos dijiste, seguramente el mejor conductor de la televisión argentina, y es una persona que continuamente tiene proyectos y piensa, así como en su momento lo fueron Gerardo Sofovich, y antes Romay, y bueno, y creo que Alberto Fernández, que es el presidente electo, tiene todo el derecho del mundo de convocarlo a Tinelli. Y si Tinelli tiene vocación de trabajar en esto, me parece muy bien que lo haga. No me importa, no sé qué auto tiene Tinelli, ¿no? Porque vos recién hablabas del auto, no sé, pero si tiene un Mercedes-Benz, él es un empresario, se lo ha ganado, paga los impuestos, ya está. Si no me molesta. No. ¿Vas al cine, vas al teatro? Voy a volver a ir al cine, voy a volver a ir al teatro. En realidad, la verdad que mis fines de semana, que estoy muy cansado, vos pensás que el primer fin de semana después de las elecciones, fue el primer fin de semana que lo tuve todo para mí. Medio como que estaba desorientado en mi casa, ¿no? Claro. ¿Y por qué haces? ¿Mirás Netflix, mirás la tele? Y es una cosa que, por ejemplo, hacemos con mi esposa, mirar Netflix. Elegimos una y una, tratando de pensar en lo que le gusta al otro también un poco. ¿Y qué elige el ministro de Educación? Y ahora vamos a empezar la última temporada de Vikings, de Vikingos. A mí me gustan mucho las series históricas. Y Vikingos está muy bien hecha, Luis. Hay un solo problema temporal porque tienen que meter con los mismos actores 150 años. Pero está muy bien hecha desde el punto de vista histórico. Y mi mujer la había elegido ella. Acabamos de terminar una serie española, La Víctima número 8, sobre un atentado en Bilbao. ¿Viste que cuando se jura... ¿Sos creyente? No me acuerdo. No. ¿Juraste por Dios o no? Por tu conciencia? Soy una persona espiritual. No soy una persona religiosa. ¿No? Que no es menor, ¿eh? No, a ver, no es menor. Antes de las religiones, yo te digo porque justamente doy historia de las ideas, que se entronca con la historia de las religiones, había espiritualidad. Cuando comienzan a aparecer las religiones dogmáticas, profundamente dogmáticas, no estamos hablando de la griega, la romana, la cananea, la hitita, la sumeria, que no tenían libros sagrados, pero cuando empiezan a aparecer las religiones dogmáticas, empezamos a dividir la espiritualidad. No, te iba a preguntar por el tema del juramento, pero me quedé pensando en esto, porque la ESI y yo sé de tu compromiso por esto y sé de tu compromiso por la educación laica. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Monseñor Aguer de los últimos días, hablando de Tinelli, de la promoción de la homosexualidad y demás? Yo nunca estuve de acuerdo con Monseñor Aguer en casi nada de lo que dijo, Luis. Yo a vos te lo dije en privado, no sé si alguna vez te lo dije en público, pero lo digo en público. Yo soy liberal. ¿Qué es un liberal? Es una persona que cree que los demás pueden vivir su vida, ¿sí?, como les plazca, pueden buscar la felicidad como quieran, sin hacerle daño a uno, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de todo tipo de diversidad, estoy a favor de que cada uno pueda elegir lo que quiere. Ahora, hoy, por ejemplo, se estaba discutiendo en el Congreso el tema de la ESI, ¿no? Yo fui el que, con el Consejo Federal, que
dicho sea de paso, me gustaría rendir un homenaje a los 24 ministros de educación de todas las provincias, porque hemos trabajado con un gran espíritu patriótico y hemos sacado muchas cosas buenas entre todos. Nosotros hicimos que la ESI fuera un espacio curricular y obligatorio en cada provincia, porque la ESI, que está muy bien, ¿sí?, era por adhesión, había 4 provincias adheridas nada más. Entonces hay que trabajar. Yo creo que vos podés elegir tu forma de vivir. Si vos mañana me decís, mira Alejandro, yo soy heterosexual, yo soy homosexual, a mí no me importa, Luis. Es tu vida, vos sos feliz, sí. Me pone muy contento claro, que seas feliz, pero también creo, y te lo dice un no creyente, que aquellas personas que son religiosas tienen el derecho a que esos contenidos se valoren de acuerdo a su ideario. Claro. Es decir, vos decís, por ejemplo, estos son los métodos anticonceptivos, tenemos el preservativo, tenemos el DIU, tenés la pastilla. Nosotros como religión recomendamos la abstinencia hasta el matrimonio y después el método de los días. También lo pueden decir. Obvio. Pero como cualquier materia. Obvio. ¿Qué pasa cuando en una escuela católica se da reforma protestante? Sí, 1517. No, también se hace una valoración. La religión era esto, pues entonces lo pongo así en los términos del presidente, que sí juro por Dios. Si la patria te llama para que la patrocines para hacer un reclamo a Macri, ¿aceptás? Viste que Dios y la patria te lo reclamen. Lo primero que me gustaría, que esto no lo voy a poder dar, es saber qué piensa la patria que me tiene que reclamar a mí. ¿Y crees que te va a reclamar algo? Sí, seguro. Seguro. Porque no somos perfectos. Porque aunque hemos dado todo de nosotros, seguramente hemos cometido errores. Seguramente nos faltaron cosas. Y la patria tiene el derecho a reclamarme. Gracias por venir. Un placer verte, gracias. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.